Tras las 20 propuestas de reforma que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, algunos diputados de las diversas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado expresaron sus opiniones, en donde la mayoría sostuvo estar en desacuerdo con la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, quienes son electos directamente por la ciudadanía, y que esto permite que se continúe realizando una democracia en el país, como expresaron los legisladores. Es necesario el equilibrio. Acuérdense que las minorías y los partidos tienen que tener participación y a veces no son tan minorías, a veces se gana por unos cuantos puntos y el resto de la población debe tener representación. Bueno, obviamente no puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Yo soy abogado de profesión y soy un amante del Estado de Derecho y yo creo que la democracia, uno de los elementos importantes para la democracia son los órganos ciudadanos, que incluso por la experiencia propia en México, pues nos hemos fortalecido mucho con la operación de esos instrumentos. Por supuesto que tiene derecho a tener diputados plurinominales porque hay gente que confió en ellos, si no, ¿quién va a representar a esa gente que votó por ese partido político? Entonces yo creo que la apuesta debe ser, para reducir el gasto que lleva el Poder Legislativo, es la reducción de los uninominales, los de mayoría, en un proyecto que sea muy bien armado, muy bien diseñado, en donde todas las regiones y los distritos sean bien representados y que de manera proporcional haya plurinominales para que los partidos que no hayan obtenido mayorías, pero los que no hayan obtenido diputados sí tengan curules que representen a su vez al electorado que confió en ellos, y eso le da pluralidad a los congresos. Entonces creo que el discurso es ese, pero se ha vuelto muy popular el discurso del presidente de decir que esa es la solución y esa no es la solución, como se ha vuelto muy popular en el discurso del presidente que él diga que la corrupción del Poder Judicial se va a acabar con el hecho de elegir por mayoría a ministros y a magistrados. O sea, por supuesto que no se va a acabar, pues, ¿no? Entonces, me parecen irracionales, pero además no tienen ni los votos para que esto pueda pasar, ¿no? Entonces es un distractor más. Yo, por ejemplo, yo soy plurinominal, y lo digo con mucha humildad, pero si eliminaran los plurinominales tendríamos un Congreso donde sería mayoría PRI, PAN u otras fuerzas, donde no hubiese oposición. Entonces, viéndolos desde el punto de vista económico, pues evidentemente es un ahorro, porque veo que el presidente quiere ya hacer más oficial las pensiones a los adultos mayores, becas a estudiantes de familias en extrema pobreza. Quiere, evidentemente necesita recursos para pues, lograr esas particularidades. ¿Y cómo lo logra? Pues reduciendo a los órganos gubernamentales. Pero yo sí veo que no puedo hacerlo absoluto, ¿va? Yo iría un poquito más allá, a lo mejor de 300 diputados federales, pues que los reduzca a 150, y de los 200 pluris que los reduzca a 50 para que haya una representación. Porque los diputados destacaron la importancia de la representación y pluralidad en las legislaturas y mencionaron que están de acuerdo con algunas reformas, pero calificaron como inviables ciertas propuestas de agenda pública y legislativa, generando incertidumbre en la agenda económica, política y social del país. Entre las preocupaciones también se incluye la selección por voto ciudadano de jueces y magistrados. Yo creo que sería un retroceso. Hemos ido avanzando en el tema de la democracia. Y eso pues representa, lo vuelvo a decir, un retroceso. Es inviable, pues, ¿no? ¿Por qué es inviable? Porque un magistrado, un ministro de la Suprema Corte, un juez, su criterio no va a ser con base al electorado que votó por él, a diferencia de un diputado o de un senador, que nuestras agendas sí son con base a lo que la ciudadanía nos pidió, a las problemáticas de la ciudadanía. Nuestras leyes y puntos de acuerdo son en base a la escucha de la ciudadanía constante que hacemos como legisladores y representantes populares, y el caso de los ministros no, su criterio no es con base a lo que el elector quiere, su criterio es con base a lo que sus estudios y su preparación determinen para emitir una sentencia. Por eso no es viable que un ministro o un magistrado sea electo por la mayoría. Imagínense los compromisos políticos con los partidos políticos que tendrían que estar haciendo estos, en el supuesto que fueran candidatos. ¿Qué procuración de justicia habría en nuestro país, no? Es el sentimiento de los ciudadanos en la Cámara. Entonces, la gente, nosotros votamos por nuestros diputados confiando en que van a tomar las mejores decisiones. Yo la verdad es que veo un riesgo de que un ciudadano, y me incluyo, que no tenemos la noción de lo que hace un magistrado o un juez federal, o lo elijamos nosotros. Yo creo que esa particularidad sí la tienen que hacer nuestros diputados. El esquema debe continuar igual. Se me hace un riesgo
porque si empezamos con que el ciudadano empiece a elegir a un magistrado, se puede empezar a corromper, como pasa en las elecciones actualmente. Al rato va a haber compra de votos para ver quién es o no magistrado, entonces ese se me hace un foco de riesgo. ¿Se puede meter el narcotráfico en impulsar determinadas figuras? Pues de repente el narcotráfico se mete en elecciones locales, digo, yo en Coahuila no, pero en otros estados lo hemos visto que sí. Pues ahora imagínate en la selección de magistrados, pues se va a viciar por completo. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.